Buenas tardes, Sol Lisandra. Buenas tardes, padre. Miércoles, mitad de familia, iba a decir, mitad de semana. Así que estamos avanzando y profundizando en nuestro programa. ¿Ya se acuerda cómo se llama el programa, hermano? Mi camino de fe, pasito a pasito. Estamos en el Padre Nuestro, hermosa reflexión que nos presenta el Catecismo de la Iglesia. Y esta oración, que es la oración de todos los cristianos, une a todos aquellos que en Cristo Jesús ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Vamos a pedir la ayuda del Señor, su asistencia, con la oración de nuestra etapa en este año del testimonio. Señor Jesucristo, Rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como a San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Estamos, como parte de esta experiencia de maduración en nuestra fe, reflexionando sobre el Catecismo de la Iglesia. Y estamos en la segunda sección de la cuarta parte, meditando, dialogando, profundizando un poquito, porque como les he dicho en otros programas, esta oración del Padre Nuestro, uno lee, profundiza, y mientras más se mete en él, más riqueza, es una fuente, un manantial. Y estamos en la expresión Padre Nuestro, y ahí nos quedamos en el nuestro. En ese Padre Nuestro, ese Padre que se da en su totalidad a sus hijos, y nosotros así lo reconocemos. Y en el pasado programa, en el número 2787, que fue donde nos quedamos, hacemos un poquito de relectura para refrescar un poquito, ¿verdad?, nuestra mente. Cuando decimos Padre Nuestro, reconocemos ante todo que todas sus promesas de amor anunciadas por los profetas se han cumplido en la nueva y eterna alianza en Cristo. Hemos llegado a ser su pueblo y Él es desde ahora en adelante nuestro Dios. Así que es una afirmación categórica, ¿verdad? Decir Padre Nuestro es reconocer ante todo que todas esas promesas de amor anunciadas por los profetas ya se han cumplido. ¿Dónde? En la nueva y eterna alianza, es decir, en Jesucristo. La presencia de Jesucristo ya la ha cumplido. Y por eso hemos llegado a ser el pueblo de Dios, esa asamblea santa. Y Él, desde ahora en adelante, será nuestro Dios. Ahora bien, esta relación nueva es una pertenencia mutua dada gratuitamente por amor y fidelidad. pertenecemos el uno al otro. Y esto ha sido un regalo, es gratuito, y nos lleva entonces a hacer y a vivir y a potenciar el amor y la fidelidad. Tenemos que responder a la gracia y a la verdad que nos han sido dadas en Jesucristo. Esa gracia, ese don, ese regalo maravilloso, esa verdad de reconocer que Dios es nuestro Padre, ese conocer que Jesucristo es el enviado de Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, como rezaba Jesús en la oración sacerdotal, y a su enviado, el Cristo. Pues esto, tenemos que responder a esta realidad, a esta gracia. Y esta gracia y esta realidad ciertamente se nos ha dado en Jesucristo. Como la oración del Señor es la de su pueblo, en los últimos tiempos ese nuestro expresa también la certeza de nuestra esperanza en la última promesa de Dios. Así que hay una última promesa que Dios nos ha hecho y que se cumplirá plenamente en la nueva Jerusalén, en el cielo. ¿Y cuál es? Dirá el vencedor, yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa será, podríamos decir, como la gran medalla final. Encontrarnos con Dios y escuchar de sus labios, yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. Al decir Padre Nuestro, es al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien nos dirigimos personalmente. Esto es importante. Cuando yo digo Padre Nuestro, no estoy hablando de cualquier Dios.
Me estoy dirigiendo al Padre que nos ha revelado Jesucristo. Porque es la forma en que Jesucristo nos dice quién es Dios. Y Jesucristo nos dice, Dios es nuestro Padre. Por eso reza, Padre nuestro, y nos lo deja como testamento. No dividimos la divinidad, ya que el Padre es su fuente y origen. ¿Ves lo que decíamos en el programa del lunes? Decir Padre es decir fuente y origen. Sino que confesamos que eternamente el Hijo es engendrado por Él y que de Él procede el Espíritu Santo. Esta es la clave del misterio de la Trinidad. No dividimos la divinidad, ya que el Padre es la fuente y el origen, sino que confesamos, declaramos que eternamente el Hijo es engendrado por Él y que de Él procede el Espíritu Santo. Cuando recitamos el credo, sobre todo el credo que llamamos largo, ¿verdad? Se nota más en las expresiones que se van utilizando, y procede del Padre, que con él el Padre recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, etc. No confundimos de ninguna manera las personas, ya que confesamos que nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo, en su único Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es consubstancial e indivisible. Cuando oramos al Padre, le adoramos y le glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo. Hay comunión profunda, hay totalidad. No es que primero rezo al Padre, después le rezo al Hijo, después no, es la totalidad. Por eso cuando recitamos el Gloria, las fórmulas de la iglesia son muy importantes que las entendamos. Hay gente que dice Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como si fueran tres. No, basta con uno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A veces dicen como era en un principio. No es en un principio, como era en el principio, porque Dios no tiene principio. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es que es interesante, y por eso es que la iglesia defiende tanto que no se hagan cambios arbitrarios en las fórmulas, porque las fórmulas que nosotros utilizamos en la liturgia, sobre todo, y en la oración, expresan nuestra fe. Hay una frase en latín que dice, lex credendi, lex orandi. Es decir, lo que yo creo, lo oro. Y en esas fórmulas, repito y reafirmo lo que es mi fe. Por ejemplo, comenzar una función, ¿verdad? Un trabajo. Yo lo inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, que es fuente de vida. En el nombre del Hijo, que es mi Redentor y Salvador. En el Espíritu Santo, que es amor. Y esto crea comunión perfecta de la cual yo participo por el bautismo que he recibido. Yo y tú, los bautizados. Gramaticalmente, nuestro califica una realidad común a varios. No hay más que un solo Dios y es reconocido Padre por aquellos que por la fe en su Hijo único han renacido de Él por el agua y por el Espíritu. Lea eso otra vez porque ahí hay una clave muy interesante. Gramaticalmente, nuestro califica una realidad común a varios. Por lo tanto, cuando digo Padre nuestro, califica una realidad. ¿Cuál? La de la paternidad, que es común a todos. Nuestro, a varios, es nuestro. Por lo tanto, suyo y mío. Esto quiere decir, no hay más que un solo Dios. No hay más que un solo Dios. Y reconocer, y es reconocido, Padre por aquellos que por la ¿quién lo reconoce? ¿Quién reconoce a Dios como Padre? Aquellos que por la fe en su Hijo único. Por la fe en su Hijo único, es decir, que es la fe en Jesucristo la que me lleva a descubrir que Dios es nuestro Padre. Por la fe en Jesucristo, Hijo único, y han renacido de Él por el agua y por el Espíritu. ¿quién nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu? Jesucristo, que con su muerte y resurrección. Por eso cuando tú y yo fuimos bautizados, personalizamos y actualizamos el misterio pascual en nosotros. Y esto es un rito que se observa, ¿verdad? Metido en la fuente, soy sumergido en la muerte. Salgo de la fuente, he resucitado. Simbólicamente, esta inmersión en el agua bautismal nos hace entender esto que estamos
visualmente, ¿verdad? Nos hace entender lo que en la fe interiormente creemos. La iglesia es esta nueva comunión de Dios y de los hombres. Por tanto, ¿a qué llamamos la iglesia? A la nueva comunión que existe entre Dios y los hombres. Unida con el Hijo único, hecho el primogénito de una multitud de hermanos. Se encuentra en comunión con un solo y mismo Padre, en un solo y mismo Espíritu. Al decir Padre nuestro, la oración de cada bautizado se hace en esta comunión. La multitud de creyentes no tenía más que un solo corazón y una sola alma. Es precioso, es decir, aquí se nos está explicando con unas palabras bien sencillas, pero bien profundas, el misterio grande de la comunión que existe en la Trinidad y de la que participamos nosotros como iglesia. Por eso nos dice, la iglesia es esta nueva comunión de Dios y de los hombres. ¿Por qué? Porque unida con el Hijo único, hecho el primogénito de una multitud de hermanos. ¿Primogénito por qué? Porque murió, porque es el primero que entregó la vida por nosotros. Se encuentra ¿en qué? En comunión con un solo y mismo Padre, en un solo y mismo Espíritu. Esto en la Eucaristía a veces con una fórmula se dice y se saluda: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Esa fórmula, cuando se conoce el catecismo, cuando se conoce la Escritura, te da una clave de lo que vamos a vivir. Que vamos a vivir esa comunión profunda del misterio de la Trinidad desde la iglesia que en Jesucristo se ha creado. Por eso dirá, al decir Padre nuestro, la oración de cada bautizado se hace en esta comunión. ¿Cuál? De que somos una multitud de creyentes no tenía más que un solo corazón y una sola alma. ¿Por qué no tenía más que un solo corazón y una sola alma? Porque creemos que Dios es nuestro Padre. En Jesucristo hemos sido adoptados, hemos sido reconocidos hijos, y en el Espíritu participamos de esa fuerza del amor que nos hace entender que todos y todas somos hijos en el Hijo, hermanos en el hermano, familia, pueblo, comunidad, iglesia. Iglesia significa asamblea de fe. El que cree en esto forma parte de la iglesia. Y yo pienso, Padre, que también cuando realmente, quizá como usted dice, ¿no?, que cuando se conoce algo, pues entonces uno pone el corazón y esa sola alma en eso, o sea, como no un corazón indiviso ni dividido, ¿no?, sino ese corazón que realmente desde el bautismo que se recibe esa gracia y se va creciendo, pues ya uno quizá puede mirar y puede ver que uno realmente puede mantener un corazón hacia alguien, ¿verdad? Y ese alguien, Dios, ¿no? Hablando de alguien. Ese Dios nuestro, que es nuestro Padre, y que un corazón pues no se divide, no puede dividirse. Unifica. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿En qué tres cosas nos parecemos a Dios? En el conocimiento, la sabiduría que nos ha revelado el Hijo. ¿Cuál es la sabiduría? Que Dios es uno. Y esa sabiduría me hace entender el amor. Conozco el amor de Dios, adquiero la sabiduría del amor de Dios, para entonces poder, como el Hijo, vivir en libertad. ¿Pero qué significa vivir en libertad? Cumplir la voluntad de Dios. No es hacer lo que me dé la gana, no es vivir a huipipío. No, por ahí no va la cosa. Que la noche, sobre todo con los muchachos cuando son adolescentes, ¿verdad?, que son rebeldes. Yo hago lo que me da la gana. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Te ha ido al extremo. Eso no es así. No, porque yo amo. Y el amor me lleva a que todo el mundo haga lo que yo quiera. Eso es egoísmo, lo quiere centralizar en ti. Jesús nos enseña otra cosa, nos enseña la oblación, negándose a sí mismo. Porque lo curioso de todo esto es que en la medida en que yo soy capaz de negarme a mí mismo y entregarme a los demás, en ese mismo momento adquiero la vida que brota del corazón de Jesús, que es eterna. Exacto, y ahí está la comunión de todos, ¿no? Es correcto. Por eso, a pesar de las divisiones entre los cristianos, la oración del Padre Nuestro continúa siendo un bien común y un llamamiento apremiante para todos los bautizados. En comunión con Cristo por la fe y el bautismo, los cristianos deben participar en la oración de Jesús por la unidad de sus discípulos. Fíjate que esta es una afirmación preciosa
que nos hace entender que, aunque no participen de nuestra tradición católica, otros cristianos que pertenecen a otras confesiones cristianas son mis hermanos, porque ambos rezamos la misma oración. Por eso dice, a pesar de las divisiones entre los cristianos, la oración al Padre nuestro continúa siendo ¿qué? Un bien común y un llamamiento apremiante ¿a qué? A todos los bautizados. ¿Para qué? Para la unidad. El Papa Juan XXIII decía, una frase que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Si estamos un grupo de cristianos reunidos de diversas confesiones, recemos el Padre Nuestro y no el Ave María, porque el Padre Nuestro nos une a todos. El Ave María trae sus divisiones, porque tiene sus interpretaciones, pero el Padre Nuestro no. Entonces esto es interesante entenderlo. Somos hermanos en Cristo Jesús. ¿En razón de qué somos hermanos? Del bautismo. Porque el bautismo recibido por un cristiano no católico, dicha la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo que crea la verdadera fraternidad. Eso es lo que nos constituye como cristianos. Aunque después haya ciertas cosas que no se acepten, lo esencial, lo básico, lo fundamental, es creer en ese Dios que es Padre nuestro. Y por ende, ese es el testimonio que los cristianos estamos llamados a darle al mundo entero, incluso a los paganos. Por eso incluso los paganos también son hermanos nuestros. Sí, porque ahí estamos llamados todos, claro, a esa unidad, ¿no? Que a pesar de que tenemos una, no sé, pensemos diferente, pero el Padre Nuestro, pues es que nos une a todos como iglesia. Es la esencia. Por último, si recitamos en verdad el Padre Nuestro, salimos del individualismo, porque de él nos libera el amor que recibimos. Volvemos a las 3 palabras. Si tengo la sabiduría, el conocimiento clave, base y fundamental, y amo, seré libre. Y por lo tanto, dice aquí, si recitamos en verdad, ¿qué? El Padre Nuestro. ¿Qué pasa? Salimos del individualismo. ¿Por qué? Porque de él nos libera el amor que recibimos. Y ese amor que recibimos, ¿a través de quién lo recibimos? De Jesucristo, que se ha entregado para que tú y yo, en él, por él y con él, tengamos vida y vida abundante. El adjetivo nuestro al comienzo de la oración del Señor, así como el nosotros de las 4 últimas peticiones, no es exclusivo de nadie, para que se diga en verdad. Debemos superar nuestras divisiones y los conflictos entre nosotros. Ya lo veremos más adelante cuando analicemos esa frase, porque a veces tendemos, ¿verdad?, directa o indirectamente a excluir y sacamos, no es de los míos, no es de los nuestros. Cuidado que está rezando el Padre Nuestro. Cuidado con lo que estás diciendo, no sea que te contradigas. A veces yo suelo tener un poco de cautela, ¿verdad? Yo a veces digo, el Padre Nuestro no se puede rezar en cualquier lugar. Porque a veces es contradictorio. Tú oyes interesante el Padre Nuestro y dices, y se lo cree, y lo pone en práctica. ¿Y cómo se atreve a decir eso cuando uno sabe? Como decía el lunes, ¿verdad? En la reflexión, no podían llamar al Padre de ustedes, al Dios de toda bondad, si mantienen un corazón cruel e inhumano, porque en este caso ya no tienen en ustedes la señal de la bondad del Padre Celestial. Corazón cruel e inhumano. En nombre de Cristo no puede ser, no puede. Por eso es una llamada fuerte a la conversión. Incluso una de las introducciones, ya lo comentamos en uno de los programas anteriores, que se suele decir en la Eucaristía, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos. O sea, yo no puedo decirlo así al huipipío, yo me atrevo a decir, Padre Nuestro. Los bautizados no pueden rezar al Padre Nuestro sin llevar con ellos ante Él a todos aquellos por lo que el Padre ha entregado a su Hijo amado. Fíjate lo que dice,
Cuando tú rezas ese Padre Nuestro, tienes en tu corazón montones de gente. Hay un poeta, obispo, que ya murió, Pedro Casaldáliga, que decía: cuando yo me presente ante Dios, llevaré el corazón roto, pero escrito con los nombres de toda la gente. Ok. Ujú. Sí, sí, es verdad. Sí, porque también al decir Padre Nuestro, pues no es Padre mío, o sea, no es solo mío, Es nuestro. es nuestro, que Es ahí que- está todo el mundo envuelto. Y si es nuestro, entenderemos ahí en clave de actualidad la carta del Papa Fratelli Tutti: todos somos hermanos. Esto tiene sus consecuencias. Por eso cuando uno se pone a reflexionar y a meditar en estas oraciones sencillas y fundamentales, tenemos todo. Por eso cuando comenzamos esta reflexión del Padre Nuestro, decía que es el resumen de toda la Escritura, el Padre Nuestro. El amor de Dios no tiene fronteras. Nuestra oración tampoco debe tenerla. Orar a nuestro Padre nos abre a dimensiones de su amor manifestado en Cristo. ¿Ve? Nos abre a dimensiones de su amor, del Padre, manifestado en Cristo. Por eso los evangelios no son historias, son una narrativa. Van narrando los hechos de Jesús que revelan con V, no que revelan con B, que revelan, manifiestan al Padre, a Dios como Él verdaderamente. ¿Y cómo es Dios? Padre, pero Padre nuestro. No, y también aquí dice al principio, el amor de Dios no tiene frontera. O sea, que no tiene como un límite, ¿verdad? Por decir así. Pues la oración pues tampoco debe tenerla, y a veces nosotros le ponemos como uno... Y uno esas alto. fronteras, fíjate que pueden ser religiosas, culturales, sociales. Podemos hacer un listadito de cosas, ¿no? No, será hermano tuyo, pero mío no. Sí. ¿Cómo que hermano tuyo? Como que aquí hay algo que no funciona. Y es por la mentalidad que a veces tenemos tan excluyente. Los cristianos estamos llamados a sumar y a no dividir, a no restar, a multiplicar y a no dividir. Y a veces se nos olvida esto. Orar con todos los hombres y todos los que no le conocen, aún para que estén reunidos en la unidad. Esta solicitud divina por todos los hombres y por toda la creación ha inspirado a todos los grandes orantes. Tal solicitud debe ensanchar nuestra oración en un amor sin límite cuando nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Lo que decíamos ahorita, ¿ves? Es interesantísimo porque orar a nuestro Padre nos abre a las dimensiones de su amor manifestado en Cristo. Esas dimensiones que son infinitas, es un abanico de posibilidades. Orar con todos los hombres y por todos los que no le conocen aún, para que estén reunidos en la unidad. O sea, parece contradictorio, ¿verdad? Reunidos en la unidad. ¿En cuál unidad? Pues te lo pongo de otra forma. Si todos tenemos la misma sangre, ¿por qué maltratamos? Si hombres y mujeres tenemos la misma sangre, si rusos y ucranios tenemos la misma sangre, si blancos y negros tenemos la misma sangre, si niños, jóvenes, adultos, ancianos tenemos la misma sangre, ¿qué es lo que nos divide? Por eso la palabra diablo, eso es lo que significa, el que divide. Donde entra el diablo, y ese diablo ni tiene cuerno ni tiene rabo, porque eso no existe, entra la división. Ahora, el espíritu del mal existe y no lo podemos negar, y a veces como que esto se nos olvida. La misión de Jesús, ¿cuál es? Reconstruir el tejido fragmentado de la sociedad, del ser humano, y lo une entregándose, dando lo mejor de sí, su vida. Esta solicitud divina por todos los hombres y mujeres y por toda la creación ha inspirado a los grandes orantes. Por eso los grandes santos de la iglesia, tú verás que tienen una visión universal. Es interesante cuando la gente se acerca a uno y dice, rece por mí. Porque la gente siempre está diciendo, no, rece por mí. Sí, sí. Y tú le dices, rece por todo. No, pero rece por mí, especialmente por mí. Y la oración de la iglesia siempre es por todos, ¿verdad? Claro, hay situaciones específicas que pedimos por Juan, Pedro, Ariel, María, la que sea. Pero es una oración universal. El Viernes Santo, antes de la adoración de la cruz,
se hacía esa oración larguísima, de 10 peticiones, que en cada petición había como 7 u 8 peticiones, era una oración larga, universal. En las demás Eucaristías es oración de los fieles, breves, pero el Viernes Santo es una oración universal, donde entra Raimundo y todo el mundo. Sí. Tal solicitud debe ensanchar, ¿qué? Nuestra oración, ¿en qué? En un amor sin límites, cuando nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Ahí pausamos y volvemos en un momento. Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Para que comiences tu día, El Mañanero. El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana, por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste, y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Católica Radio quiere rezar contigo, y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Omecos te invita a escuchar todos los miércoles una mirada de fe a las 7:30 de la noche. ¿Qué es la fe? ¿Qué es creer? ¿Y cómo alcanzar la fe? Historia de la Iglesia Fe y Esperanza a las 9 de la noche. Y porque tú eres importante, a las 9:40 de la noche. Tiene como fin llevar a la persona a encontrarse consigo mismo. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el Evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradiopr.com y TuneIn Radio, por el gozo de vivir. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti.
Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Estamos reflexionando sobre la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica y estamos en esta hermosa oración del Padre Nuestro. Y estamos viendo una de esas palabras. Vimos primero Padre, ahora estamos en nuestro. Dentro de un ratito pasaremos a que estás en el cielo. Pero hermana, ¿usted qué ha saboreado de todo esto? Pues bueno, en esto que hemos compartido, ciertamente el Padre Dios pues nos dice: yo seré su Dios y Él será mi hijo, ¿verdad? Igual que nosotros, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y ciertamente esa palabra nuestro pues es de todos, donde acogemos a todo. No es un Dios que quizás es mío, que quizás es de mi posesión, sino que es de todo. Y estamos en esa comunión con la Trinidad, como veíamos, ¿verdad? Que no podemos dividir lo que es la Trinidad. Pues de esa manera, pues nosotros también, dentro de esa adhesión, de esa unión al Padre, pues claro, el Padre nos acoge a nosotros y nosotros también tenemos que tener un solo corazón y una sola alma, ¿verdad? No podemos tener esa división, y dentro de ese corazón y una sola alma, pues podemos estar en esa unidad como cristianos, como bautizados, como comunidad de fe. Rica es la experiencia de una iglesia que transmite la fe de generación en generación. Y en la medida en que nosotros vamos madurando en el cuerpo, en el espíritu, vamos entendiendo este misterio de la Trinidad. El amor. Esas son las tres preguntas famosas, las tres palabras, ¿no? ¿En qué me parezco a Dios? Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Jesucristo nos revela la clave fundamental, la sabiduría. Él es la sabiduría del Padre. Y desde esta sabiduría nos revela la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que yo me parezco a Dios porque me ha dado sabiduría. Y esa sabiduría me hace entender, comprender, desmenuzar, para vivir un amor en libertad. Y ahí está el misterio. Un misterio que se hace vida en comunidad, en eclesía o iglesia. La palabra iglesia lo que significa es asamblea. Y por eso los domingos nosotros nos reunimos en una asamblea de fe para escuchar una palabra que ilumina nuestro diario vivir. Y utilizamos unas fórmulas, unas plegarias, que las repetimos tanto que a veces se desgastan, ¿verdad? Y hace falta pues estos espacios para detenernos y decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpreta la iglesia? ¿Cómo lo ha enseñado la iglesia? Y poquito a poco, cuando uno lo vuelve a leer y a estudiar y a reflexionar, uno entonces como que se zambulle y siente que es refrescante la fe. ¿Por qué? Porque nos hace entender que yo pertenezco a Dios, que Dios me pertenece a mí, que yo soy parte de su pueblo, que yo soy su hijo o su hija, que Él me ama y que no importa el pecado que haya cometido, Él me perdona, pero que no solo a mí, a todo el mundo. Por lo tanto, yo tengo que hacer exactamente lo mismo y crear entonces esa comunión que va más allá de un chijichija. Va más de una canción, todos unidos y nos agarramos las manos. Sí. Va más allá que eso, es algo mucho más profundo. Cuando yo respeto, cuando yo acepto, cuando intento entender a la otra persona en su realidad, porque eso es lo que hace Dios en mi realidad. Vamos un paso más. Vamos al cuarto elemento. Primero era, volviendo atrás, ¿verdad?, que esta oración del Padre Nuestro nos presentaba que queríamos, en el artículo 2, primero acercarnos a Él con toda confianza. El punto número 2 decíamos, si nos acercamos a Él, lo descubrimos como Padre. Y esa paternidad nos hace entender que Él es nuestro Padre, Padre de todos. Y ahora, este Padre lo vamos a ubicar, porque es Padre nuestro, y dice la oración, que estás en el cielo. Vamos a ver qué es eso del cielo. ¿Usted sabe lo que es el cielo, hermana? No me digan aquí. Bueno, el cielo es... El cielo. El cielo es el lugar donde uno dice, donde está Dios, un lugar donde se gusta, ¿no? O sea, donde ya lo veremos más detenidamente desde el catecismo. Está como el agua buscando ruta. No es un lugar, el cielo no es un lugar, no se imaginen que el cielo es un salón,
como este salón que estamos aquí nosotros compartiendo con ustedes. No es como la sala de su casa, es un estado. Y vamos a ver qué significa esto. Esta expresión bíblica no significa un lugar, el espacio, sino una manera de ser. Ahí está, una manera de ser, no un estado, perdón, un espacio, sino una manera de ser. Y lo voy a poner con una frasecita bien sencilla. A veces usted está bien contento y dice, ay, yo estoy tan feliz que estoy como si estuviera en el cielo. Y uno dice, tú has estado en el cielo. No, pero me lo imagino, porque uno se imagina el cielo como ¿qué? Como una experiencia de felicidad plena. Ahora bien, lo contrario sería no el alejamiento de Dios, sino su majestad, relación, su grandeza. Me he inmerso en Él, me envuelve como un manto. Cuando nosotros decimos un manto, uno dice, son expresiones para decir, y a veces lo decimos a las personas, que el Señor te cubra con su manto, que el Señor te cubra con su gloria. ¿Qué quiere decir? Como que te envuelva. Porque un manto es una sábana grandota que me envuelve, que me protege de todo, ¿verdad? Es majestuoso. Entonces yo me debo envolver de la majestad de Dios. Y por eso los días anteriores decíamos un libro donde vemos la majestad de Dios, la creación, porque es tan grande, es tan inmenso. El manto de Dios es como el cielo que te envuelve. Y cuando Jesús hablará del Padre dirá, hace llover sobre buenos y malos. Y sale el sol para los buenos y los malos, ese para todo el mundo. Dios Padre no está fuera, sino más allá de todo, lo que acerca de la santidad divina. ¿Puede el hombre concebir? Mira, léalo otra vez, hermana, porque es interesante despacito. Dios Padre no está fuera, sino más allá de todo, lo que acerca de la santidad divina. ¿Puede el hombre concebir? Hay un tonito que hay que variar para que se entienda bien. Léalo otra vez. Dios Padre no está fuera. No está fuera. Es decir, ni aquí ni allá. Ajá. Ni aquí ni allá. Sino más allá de todo. Más allá, es decir, por encima de todo. O sea, más allá de todo. Y continúa diciendo. Lo que. Ahora, eso que es una afirmación que se aplica a la divinidad. Dice, lo que acerca de la santidad divina puede el hombre concebir. Si nosotros concebimos en nuestro pequeño intelecto y nos imaginamos lo que es, pero es mucho más allá. Por eso decimos, está por encima de todo. Lo trasciende todo. Lo penetra todo y está en el fundamento de todo, diría San Pablo. Como es 3 veces santo, está totalmente cerca del corazón humilde y contrito. ¿Y por qué Dios es 3 veces santo? ¿De dónde sale esto? Pues esto sale de la Sagrada Escritura. Lento a la ira, rico en clemencia, lleno de misericordia. Por eso nosotros decimos santo, santo, santo es el Señor. Cuando en la iglesia, con la liturgia se dice una cosa 3 veces porque es santo. Sí, pero es santo y santo. No, pero es que es santo, santo y santo. 3 veces. Es machaconamente, más allá de. Está totalmente cerca del corazón humilde. Es decir, está allá, pero está acá. Está cerca, me envuelve. Entonces es un estado, no un lugar. No es un espacio, es una experiencia. Es aquello que veíamos el día anterior, ¿verdad? El deleitarse, el saborear. Por eso los salmos dirán, gusten, vean, qué bueno, qué maravilloso. ¡Ay! Y lo ponemos con una comparación del bizcocho de chocolate con mantequilla. es algo sensible, pero como dice aquí, ¿verdad? Si lo aplicamos a la santidad divina, con una pequeña comparación, lo podemos entender un poquito. Continuamos. Con razón, estas palabras, Padre nuestro que estás en el cielo, hay que entenderlas en relación al corazón de los justos, en el que Dios habita como en su templo. Por eso también el que ora desea ver que reside en él aquel a quien invoca. Entonces, con razón, es una frase de
San Agustín. Con razón, estas palabras, Padre nuestro que está en el cielo, hay que entenderla en relación al corazón de los justos. ¿Quién es el justo? El justo es aquel que cumple la voluntad, que camina en la voluntad de Dios, en el que Dios habita como en el templo. De la misma manera que Dios habita en el templo. Y si usted ha llegado a profundizar y a entender y a comprender y a vivenciar lo que significa que Jesús está en el sagrario y que Jesús, cuando usted lo recibe en la comunión, habita dentro de usted, ¿qué pasa? Dirá San Agustín. El que ora desea ver que reside en él aquel a quien invoca. Si yo invoco a Dios, pero sabiendo que Dios está en mí. Por eso decía Jesús, el reino de los cielos no está ni allí, ni allá, ni afuera. El reino de Dios está dentro de ti, o aún más. El que cree en mí, de su interior brotarán ¿qué? Ríos. Entonces es una experiencia fundante de adentro hacia afuera. Y ahí podemos entender, aplicándolo un poquito, a la parábola del buen padre, que dice que se le conmovieron las entrañas. Ese amor vino de adentro hacia afuera, y por eso salió a recibir a su hijo, y lo besó, lo abrazó, y no le preguntó que estaba apestoso, sucio, y lo mandó a bañar, le bañó con la mejor ropa, un anillo, sandalias. ¿Por qué? Porque estaba muerto y ha sido recuperado, lo ha resucitado. Entonces esto se saborea, se disfruta, y entonces empieza a decir, pues esto es el cielo. Entonces nosotros utilizamos una palabra de cielo, no para decir que está allá, sino para decir que está acá. Es experimental, es vivencial. Por eso cuando Jesús iba a la oración y regresaba, los discípulos decían, viene distinto, si venía a estar con el Padre, venía a estar en el cielo. El cielo bien podía ser también aquello que llevan la imagen del mundo celestial y en los que Dios habita y se pasea. ¿Cuál es la imagen del mundo celestial? La de un amor pleno, donde no hay injusticia, donde no hay maldad, donde no hay crueldad, donde lo que hay es a simple vista felicidad. Esto nosotros a veces lo vislumbramos. Y por eso, para nosotros cristianos, hay una experiencia vital que cuando se vive desde la consagración bautismal en el matrimonio, uno mira a una familia y mira el amor de esos esposos y uno dice, míralo, mira la felicidad. O con los hijos, míralo, pero es que son felices. No tienen grandes cosas, pues, pero se lo disfrutan. Porque el mejor tesoro es ellos mismos. Y aunque están pasando situaciones difíciles, pues las superan. ¿Por qué? Porque es que hay una experiencia celestial que va más allá de lo material, y nosotros nos empeñamos en que la felicidad está en las cosas de la tierra. Entonces yo soy feliz si tengo una sortija de esmeralda y no me la pongo nunca porque me la roban. Me voy a este detalle tonto, ¿no? O tengo 10 doblones de oro, pero no porque me los roban. Entonces, ¿para qué tienes eso si no lo puedes disfrutar? Aquel que vive la experiencia de la sencillez y de la pequeñez, disfruta. Está en otro ambiente, está en un más allá. Y nosotros vislumbramos en el más acá lo que es el más allá. Por eso hay una frase en la iglesia que se dice escatología. ¿Qué es eso de la escatología? El ya, pero el todavía no. Disfruto. A veces sucede en la liturgia, vas a una liturgia y los cánticos, las lecturas, la predicación, el ambiente, las flores. Tú dices, wow, pero qué cosa más hermosa. Es que yo no quisiera que se terminara esto, que me siento tan bien. Después vives de esa experiencia. Es una manifestación de la gloria de Dios que te hace vivir esto. El símbolo del cielo nos permite al misterio de la alianza que vivimos cuando oramos al Padre. Símbolo del cielo, ese símbolo, el cielo es un símbolo, nos remite ¿a qué? A ese misterio de la alianza, del pacto que vivimos cuando oramos al Padre. Ha hecho un pacto conmigo, un pacto de amor. Él está en el cielo, en su morada. La casa del Padre es, por tanto, nuestra patria. Él está en el cielo. Es su morada. La casa del Padre es, por tanto, nuestra patria. Y de la patria de la alianza, el pecado
nos ha desterrado. Y hacia el Padre, hacia el cielo, la conversión del corazón nos hace volver. Si el pecado me aleja, la conversión me hace volver. Usted religiosa ha tenido la experiencia de estar fuera de su familia, de su casa. La experiencia de su familia se resume también, y lo tengo yo y lo tenemos nosotros, cuando nosotros decimos, voy para mi casa. ¿A qué casa se está refiriendo? A de su papá. Porque uno recuerda los días felices que estuvo allá. El que se casa le pasa lo mismo. Yo es que yo voy para casa y tú no te casaste. Entonces tiene que hacer de esa nueva experiencia un cielo. Para no buscar fuera lo que tiene dentro. Y a veces pasa eso, ¿verdad? Que nos olvidamos y nos vamos fuera a buscar lo que tenemos dentro. Por eso Jesús dirá, el reino de los cielos está dentro de ti. Y a veces, es que a veces es como un poco difícil uno mirar que ese reino está dentro de uno, ¿no? Porque no te lo crees. Porque no hemos aceptado la palabra de Jesucristo. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, de su interior, es que eso está dentro de uno. Exacto. Es que esta es la experiencia más fundante de todo esto. Es que a veces uno se cree, con algunos movimientos, que no los critico, por favor, no me malinterpreten, pero que todo es bullicio y fiesta y que orgullo, y lo cantamos y lo brincamos y lo saltamos, pero no lo meditamos, es decir, no lo profundizamos. Esto está dentro de mí, el reino está dentro de mí, la bondad. Cuando tú vives la bondad, arrancas la crueldad. Cuando tú vives el amor, arrancas el odio. Y esto te hace una vida nueva. ¿Por qué la gente está tan amargada? Porque no tienen amor, o no tenemos, me puedo yo incluir en ello también. Entonces la experiencia de sentirse amado en el amado y de gratis, yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame. Cuando yo me convenza de eso, soy feliz. Pero no, porque como estoy siempre en el tirijala este. Exacto. Y por eso esta oración, meditarla, reflexionarla, nos hace zambullirnos en el amor de Dios, en su sabiduría y en su libertad. En Cristo se han reconciliado el cielo y la tierra, porque el Hijo ha bajado del cielo solo y nos hace subir allí con Él. ¿Ves? ¿En Cristo qué? Se ha reconciliado. Lo que estaba roto se ha unido. Reconciliar, se ha vuelto unir. Se ha reconciliado en Cristo por su muerte. El Hijo es el que ha bajado. El Hijo es el que conoce. Por eso dice Jesús, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dichoso tú, Pedro, que eso no te lo ha revelado la sangre ni la carne, es mi Padre. Eso es cielo. Porque estás experimentando algo que no es tan fácil entenderlo a simple vista, si no tienes una experiencia profunda del cielo, es decir, de Dios. Por medio de su cruz y su resurrección y su ascensión. ¿Ves? Si encarnación es que Dios se mete entre nosotros, ascensión es que nosotros nos metemos. Y aquí nos quedamos, vamos subiendo al cielo. Se nos acabó el tiempo. Espero que entiendan, disfruten, celebren, lean y sobre todo saboreen lo bueno que es el Señor. Vamos a pedirle su asistencia y su ayuda con esta oración por el sínodo que invita a la comunión, a la participación y a la misión. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra a nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don de discernimiento para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta el viernes, si Dios quiere. Buenas tardes.